Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buen sábado, bienvenidos todos aquellos que andan por allí. Siéntense un rato con nosotros, durante media hora seguramente la van a pasar bien, van a aprender algo. Saludo con retraso a los contadores, y de paso ya mismo los saludo a José Simonella, que está acá con nosotros. Psicólogo y contador, es lo que necesita todo argentino hoy para vivir, más o menos, ¿no? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. Así es, ayer fue el día del graduado en Ciencia Económica. Contadores, licenciado en Economía, licenciado en Administración, etc. Uno no sabe cuándo saludar, en qué momento, ¿no? Sí, pero vale. es muy válido ese saludo y la verdad que se lo merecen los colegas porque están bajo una presión muy fuerte. Tremendo, tremendo. Bueno, no sé ni siquiera por dónde empezamos. Si por el viaje de Massa en busca de platita que está necesitando el Banco Central en sus reservas, o de la reciente información del Centro de Almaceneros de lo que sería la inflación del mes de mayo, 8,5, no, perdón, 9,56. 9,56 marcó el Centro de Almaceneros. ¿Empezamos por eso, te parece? ¿Por la inflación? Sí, dale. Bueno, obviamente la inflación sigue siendo un problema para los argentinos. Difícilmente vaya a mejorar en los próximos meses, porque las causas de la inflación no están digamos, solucionadas, y la causa fundamentalmente es el déficit fiscal, digamos, financiado con emisión, y lamentablemente el gobierno sigue emitiendo porque sigue gastando más de lo que le ingresa, porque los ingresos han caído como consecuencia de la sequía. Digamos, no solamente la sequía tiene como el impacto de una baja en las reservas, porque han dejado de exportarse, digamos, toda la producción, o parte de la producción, digamos, sino que, por otro lado, cuando vos dejás de exportar, dejás de cobrar el 33% de retenciones. Entonces, el Estado deja de cobrar, y eso hace que, obviamente, tenga un impacto muy fuerte en la recaudación. El gasto es inflexible a la baja, un gasto que además se inflaciona como consecuencia de la inflación que tenemos, así que el panorama no es sencillo. Además que, obviamente, semejante sequía pega en el nivel de actividad de las localidades del interior, digamos, de la pampa húmeda. Así que, las consecuencias han sido muy importantes. Lo cierto es que el gobierno no puede recaudar lo que necesita porque gasta de más, y por otro lado no consigue financiamiento para todo ese gasto excesivo porque tiene que renovar la deuda que se vence mes a mes, y además nueva deuda. Así que hay emisión, esa emisión es muy fuerte. El dólar soja, digamos, o la tercera versión de este dólar exportador, dólar agro, ha generado obviamente emisión porque el central lo compra a 300, pero luego lo vende a 240, ese bache hay que cubrirlo con emisión. Así que la emisión sigue estando presente, lamentablemente, y mientras la emisión esté presente, esto va a generar presiones inflacionarias. Si a esto le sumas desconfianza o incertidumbre en qué va a pasar, en qué va a pasar después de las pasos, qué va a pasar con el tipo de cambio. No debería casi preguntarte nada de acá a diciembre, en definitiva, porque el gobierno no tiene otro plan que el que estamos viendo hace varios meses. Es decir, la inflación no va a ceder o no va a estar por debajo de los 8, 9 puntos, hasta que lleguemos a dicembre. Yo creo que la inflación ya no va a descender de manera relevante, por lo menos va a estar arriba de 6 seguramente, podrá, digamos, con algún momento, digamos, bajar, pero va a ser una inflación muy alta y lamentablemente o difícilmente los salarios logren alcanzar esa inflación. Así que vamos a tener de nuevo seguramente este año una pérdida de poder adquisitivo, más allá de que unos días antes de la elección te puedan dar una recomposición, digamos, pero lo que se viene perdiendo va a ser muy difícil recuperarlo. Ahora, la inflación es un problema, pero hoy lo que más angustia a los analistas y al propio gobierno es qué va a pasar con las reservas. Porque sí, el país está complicado en términos de reserva, y esto puede generar la necesidad de un salto cambiario en el dólar oficial. Ese salto cambiario generaría una presión inflacionaria aún mayor, y en el contexto de incertidumbre política, de un gobierno sin poder político, sin plan, digamos, sin ideas claras de cómo encarar, o sin consenso de la coalición gobernante de cómo encarar los problemas macroeconómicos, seguramente la inflación se puede espiralizar aún más, y no descartes que depende de los resultados de las PASO, que hasta podríamos llegar a un escenario no deseado de inflación altísima. No digo hiper,
Sí. La inflación altísima. Bueno, te llevo momentos de hiper, para aquellos que a lo mejor no la vivimos porque dependíamos de otras personas para subsistir. Era así, mes a mes subían las prepagas, subía la nafta, porque no es que un mes sube los alimentos, al mes siguiente no suben y se mantienen, y lo que suben son los alquileres y así. En Argentina estamos viviendo aumentos mensuales en todos los rubros. Sí, y en alimentos vivís aumentos diarios. ¿Diarios? Pero en una hiperinflación como la que tuvo Argentina en el 89 y demás, la inflación fue del 3000%. Llegó a ser del 300% en un mes. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que las cosas aumentaban por hora. Por eso se habla de remarcar, porque en aquel entonces no había código de barra y ibas a la caja y pagabas, sino que se le ponía un tiquecito. Una cintita. Y esa cintita estaban los remarcadores remarcando y la gente tratándole de sacar antes que le pusiera el nuevo precio. Así que los procesos hiperinflacionarios son aún más graves que esto y generan aún más pobreza. No quiere decir que esto no sea grave, esto es muy grave. Esto es una inflación muy alta. Y además hay que ponerle en contexto también, porque esto es una inflación muy alta cuando en el mundo casi no había inflación. Ahora empezó a haber algunos saltos inflacionarios, digamos, puntuales, pero digo, en el mundo no existía ya casi la inflación y nosotros tenemos un 100. O sea, es más, estamos entre los 3 países con inflación más alta del mundo. En aquel entonces, está bien, no es comparable, pero digo, había un contexto un poco más inflacionario en el mundo. Escuchaba los otros días a un economista decir lo siguiente: no estamos en el extremo de lo que sucedía en momentos de hiperinflación donde no existían los contratos. Nadie podía hacer un contrato de acá a 6 meses porque no podíamos saber qué iba a pasar exactamente de acá a 6 meses. Sin embargo, en algunos rubros se está viendo. Hay gente que hace un contrato privado de alquiler por no más de 3 meses o por no más de 6 meses y vamos viendo. Seguramente, lo que tiene la inflación es justamente eso, genera, digamos, rotura en algún momento a determinados niveles que no puede haber contrato. Digo, en Argentina nadie te haría un contrato en pesos y sin ajuste por los próximos 24 meses. De hecho, que a los inquilinos cada vez se les hace más difícil lograr alquilar con esa famosa ley de alquileres que no trajo más que problemas a la gente. Pero el tema de inflación no solamente pega en los contratos, pega en las funciones de costo. Las empresas no saben cuál es el verdadero costo de lo que producen, porque probablemente un insumo hoy representa el 2 o el 3% y la semana que viene representa el 5 o el 10% dentro de su función de costo, porque los precios relativos se van distorsionando permanentemente. Así que, digo, la inflación es lo peor que nos pasa a los argentinos, pero creo que en este plan llegar no va a ser la principal preocupación, porque de última eso lo termina arreglando el gobierno con algún plan platita, con algún bono que paguen los privados, no el Estado, pero obligarle a los privados a pagar bonos. Me parece que el mayor problema sí es la reserva, y eso va a depender fundamentalmente de si el gobierno logra en los próximos días un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, a ver, vamos a meternos con eso, porque ya anduvieron por Brasil, lo mismo con China, y ahora va una comitiva a Washington, ¿no? De los viajes recientes, ¿qué se logró? ¿Consideras que es un oxígeno solamente o hay algo importante en este acuerdo con China? Con Brasil, yo te apoyo políticamente, pero si querés el apoyo económico necesito una garantía, y esa garantía me la tiene que dar el Banco de los BRICS, el banco de los países que conforman el BRICS, donde está China, donde está Rusia, donde está Sudáfrica, donde está Brasil, digamos. Y por eso en este viaje Massa se entrevistó con Dilma Rousseff a efecto de que le dé esa garantía, y para eso le dijo, mira, nosotros no podemos dar garantía si no te metes a los BRICS, y estaría pidiendo participar del banco, ¿no? de los BRICS Argentina, y eso se va a tratar, y aparentemente China dijo que lo va a apoyar. Pero eso es simplemente para una garantía, para que las importaciones que se hacen desde Brasil se puedan pagar en reales y no en dólares, y no haya uso de dólar. Pero no nos cambia la vida en términos de reserva. Bien. El acuerdo que llegó ahora de ampliación del swap con China, que se anunció el viernes, ese acuerdo lo que le permite a la Argentina es el acuerdo que tenemos del swap, que fue renovado por 3 años más. El swap, para que se entienda, es un préstamo en el cual a vos te permite el Banco Central, que vos le das, digamos, peso, del Banco Central no te da peso y ellos te dan yuanes, no te dan dólares, te dan yuanes. Y te permiten a vos 2 cosas. Primero, eso únicamente era utilizable para importar productos de China. Bien. Hace un mes atrás, 2 meses atrás, le permitieron usar 5.000 millones de dólares, o sea, la conversión a 5.000 millones de dólares para intervenir en el mercado de dólares. Y ahora le permiten usar 5.000 millones más, es decir, cambiar esos yuanes por dólares y generar, y ponerlo en las reservas. Sí. Eso para Massa es una buena noticia porque puede
puede intervenir en el tipo de cambio para que no se le escape la brecha. La brecha es la diferencia entre el dólar oficial que tratan de mantenerlo bajo para que no se corra contra la inflación y por otro lado el dólar libre. Ahora, ¿cuál es el dólar libre ilegal, ¿no? Hablamos de los dólares bolsa. Ahora, ¿cuál es el problema? O sea, no cuál es el problema, pero ¿cuál es la condición que le pone China? Dice, está todo bien, pero para que yo te dé esa ampliación del margen una vez que uses los 5.000 que ya tenés y te dé otros 5.000, vos tenés que estar dentro del acuerdo con el fondo, porque China está sentado en el directorio del fondo también. Así que la única tabla de salvación verdadera que tiene la Argentina es el fondo. Primero, porque necesita el gobierno, para el plan llegar, por lo menos llegar hasta las PASO, digamos, que se adelanten los dólares que se tienen que liquidar, el Fondo Monetario, o de lo contrario que le retrase el pago, o que le dé una línea contingente adicional como consecuencia de la sequía. Para todo esto tiene que acordar con el fondo cuando nosotros tenemos los condicionantes que firmamos en el acuerdo con el fondo, que no lo estamos cumpliendo. No estamos cumpliendo el déficit, no estamos cumpliendo la emisión, no estamos cumpliendo la acumulación de reservas. Así que es difícil la situación. Y por otro lado, y yo no soy un especialista en esto, así que pido disculpas, pero me parece que hay que considerarlo, la cuestión esta geopolítica de que Argentina está jugando a las dos puntas. Por un lado con China, por otro lado con Estados Unidos, y ahora hay que pedirle a Estados Unidos que nos apoye en el fondo, porque es el mayoritario, para que esta situación se produzca. Sin ese acuerdo con el fondo, no hay que descartar un salto del tipo de cambio brusco, ¿no? En lugar de estas mini devaluaciones que se hacen todos los días, antes de las PASOs, o porque la presión que va a ir existiendo como consecuencia de ahorristas que tratan de dolarizar su cartera, obviamente que va a ser es una realidad en cada uno de los procesos electorales, más aún cuando las reservas son negativas. Bueno, objetivo Massa, ¿no? Prontamente y con dos posibles consecuencias. Una es un alivio para el país, obviamente, y otra es la chance de que él pueda tener alguna aspiración a pretender la presidencia de la nación, ¿no? Así es, yo creo que sin ese acuerdo del fondo le va a ser muy difícil a él mantener el tipo de cambio oficial a valores retrasados como lo que tenemos, de nuevo con una presión, previa a las elecciones y con inflación alta que dijimos no es probable que la bajen y dólar disparándose, es muy difícil presentarse de candidato, ¿no? Gracias, una vez más. Y quédate porque en un ratito vamos a estar hablando con un periodista especializado en el país asiático, quiero decir, en China. Por lo tanto, bueno, nosotros fuimos a manguear a China, pero China, ¿qué nos puede pedir a nosotros a cambio de esa plata que ya ha soltado? En un ratito se los contamos. Let's go music. Here we go.